Mi nombre es Mónica Molina, profesional en mercadeo de Tecansolv, y hoy estamos felices de compartir con ustedes los aprendizajes, hallazgos y, como no, algunas prácticas que hemos construido a lo largo de 6 años de creer en DevOps como un habilitador, por supuesto, de seguridad, pero también de la eficiencia, disponibilidad y calidad que caracteriza el software que construimos en Tecansolv. Para hacerlo, hoy nos acompaña Andy Gómez, nuestro DevOps Community Lead, quien además pondrá a su disposición su perspectiva como parte activa de la evolución y adopción de estrategias DevOps en compañías reconocidas en Colombia por sus resultados en innovación y transformación tecnológica. Para brindarle también mayor objetivo al espacio, nos estarán acompañando en la ronda de preguntas del final 2 ingenieros DevOps de Tecansolv. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia al espacio, muchas gracias Mónica por la introducción. El día de hoy vamos a presentarles la herramienta Azure DevOps desde un enfoque y varios tips de seguridad que a través de la experiencia que hemos tenido en diferentes organizaciones que cuentan y hemos implementado bajo esta herramienta DevOps, hemos considerado y hemos replicado en diferentes momentos. Al final vamos a tener una ronda de preguntas que se estará haciendo enfoque en esas dudas que tengan alrededor de ese espacio, esos tips de seguridad con respecto a la construcción y entrega de software mediante la cultura DevOps. Primero, evolución del enfoque de seguridad y entrega de software. Hablemos un poco de esta imagen. Esta imagen representa un castillo de la era medieval donde en ese tiempo se contaba con diferentes puntos de seguridad alrededor de esa fortaleza. Teníamos guardias, por ejemplo, en las torres, teníamos guardias que estaban vigilando incluso por el lago. El lago no era una casualidad que existiera alrededor del castillo, era por seguridad que se contemplaba. Algo particular también de estos castillos es que a medida que avanzaba el tiempo, fortalecía mucho más la entrada. Tampoco era casualidad del lago y el puente que contenía, donde subían ese puente cuando no se estaba haciendo uso de él. Todo esto era por medida de seguridad. Ustedes se preguntarán por qué motivo traigo esto al espacio, y quiero hacer la comparación con el desarrollo de software tradicional, donde se tenían tiempos de 4 meses, 5 meses, 6 meses para entregar software, y quizás las áreas de seguridad se encargaban en esa brecha de tiempo en ir fortaleciendo a su castillo, que en este caso sus servidores, por ejemplo, y quizás sus aplicaciones. Sin embargo, adentro de la aplicación, en ocasiones se hacían ciertas cosas, en ocasiones no. Sin embargo, trataban en lo posible de fortalecerlo en ese tiempo de construcción de producto. Ahora, en la era actual que vivimos, sabemos que contamos con unos tiempos muy rápidos de entrega, donde las características de software y la era actual digital en la que estamos nos exige que entreguemos software continuamente, que cada vez más nos vemos retados a que esa entrega continua y pequeña sea cuidada, cubierta, así como la imagen. Esta imagen representa un casino, donde se tiene continuidad de visualización en diferentes pantallas del individuo que ingresa al casino. Quizás la persona con estatus y dinero puede ingresar a este espacio, no tendría ningún problema en usar sus máquinas, pero sabemos que siempre van a estar monitoreados continuamente. Así sucede con DevOps y con el desarrollo de software actual, ya que necesitamos fortalecer esos pasos a medida que estamos construyendo software y entregando software continuamente. No podemos descuidar la seguridad ni darnos el lujo, como en la imagen anterior que hablaba del castillo y su referencia a la seguridad, al desarrollo de software tradicional, donde cada 4 meses, 5 meses se entregaba software. Es por eso que DevOps es más que desarrollo y operaciones.
Ya nosotros debemos pensar en DevOps, coloquemos o no la palabra DevSecOps en ese término, debemos pensar en DevOps como un punto donde la seguridad está inmersa desde el comienzo. Esto no se puede descuidar en ningún punto a medida que se construya y se desarrolle y entregue el software. Ahora veamos cómo esta pirámide que muestro a continuación nos da como ese punto estratégico donde partimos de DevSecOps para introducir esta cultura en una organización. Nosotros en Tecansol nos consideramos como fundamento principal para la prestación de nuestros servicios. Vigilamos primero el valor que queremos dar al cliente, ese elemento clave de valor que le queremos dar al negocio, antes de pensar en qué práctica vamos a utilizar y en qué herramienta va a ser la responsable o la que nos ayudará a eso. Luego de que el valor es identificado, que en este ejemplo muestro como una imagen de feedback, donde el área de operaciones, seguridad y desarrollo y las áreas de negocio incluso están allí siempre como en conocimiento de lo que está sucediendo alrededor de la construcción y entrega de software, es que vamos a las prácticas. Y en este caso de ejemplo tenemos, por ejemplo, integración continua, despliegue continuo o entrega continua como práctica que nos ayudará a tener ese feedback continuo del valor que queremos dar a la organización. Y por último es que seleccionamos la herramienta. La herramienta a nivel de la cultura DevOps viene siendo como el último pilar para nosotros, ya que nos consideramos agnósticos en el mercado. Cuando vamos a un cliente, el cliente puede tener una herramienta como Jenkins, que es un orquestador para lograr esta práctica de integración y entrega continua y darle el valor de feedback continuo al cliente. Pero puede que otro cliente tenga Azure Pipelines, que forma parte de Azure DevOps, o otro puede tener GitLab. Para nosotros lo indispensable es que el cliente sepa el valor que le vamos a entregar y la práctica que vamos a aplicar. En este espacio, el resto de la presentación nos vamos a enfocar mucho en Azure Pipelines, que como mencionaba forma parte de Azure DevOps, y a su vez la soporta la nube de Azure, que sería Azure Portal. ¿Por qué elegimos Azure DevOps? Aquí traemos 4 puntos principales. Uno es manejo modular de la seguridad de acuerdo a políticas de cada empresa. Para nosotros es importante esta característica de Azure DevOps porque consideramos que desde diferentes puntos, y ya lo vamos a ver, podemos gestionar todo el tema de usuarios y grupos de usuarios de nuestra organización asociados a esta herramienta. También las herramientas que tiene integrada, porque no solamente es el orquestador, veremos qué otras herramientas se encuentran integradas en Azure DevOps para lograr exitosamente una implantación de la práctica de integración y entrega continua. Reutilización de licencias Microsoft, en un momento les comparto como el detalle, y con Azure DevOps puedes aportar transparencia al desempeño de tus equipos con visualización de tableros, puedes visualizar los esfuerzos de tus equipos, cómo han evolucionado o cómo va su velocidad, si hablamos de temas ágiles, por ejemplo. Veamos ahora un poco la herramienta. Acá pueden observar, estamos en Azure DevOps, esta es la interfaz de la herramienta. Contamos con una organización, que en este caso es Making Things Happen, y esta cuenta con un proyecto de nombre Aprendizaje Continuo. Si vemos dentro del proyecto, cuenta con varios servicios, aquí es donde hablaba de esas herramientas integradas. Tenemos Boards, que nos ayuda a toda la organización de los tableros de nuestros equipos para poder tener, si hablamos de agilismo, temas como un marco metodológico como Scrum, por ejemplo, o tú propiamente puedes modificar y crear tu propio marco metodológico y llevar acá esa velocidad vigilada de tus equipos, monitoreada de alguna forma. Tenemos Azure Repos,
que te ayuda con toda la gestión del código fuente, Pipelines, que es para el orquestador que nos ayuda a la práctica de integración y entrega continua, Test Plans, que es muy útil para las áreas de calidad, donde pueden asegurar como su visibilidad de ejecución de pruebas, notificar un bug a sus equipos de desarrollo, todo desde esta herramienta, y Artifacts, que nos ayuda a la gestión de dependencias, librerías comunes de la organización, gestores de dependencias que necesitan tus proyectos de desarrollo para construir tus artefactos. Ahora, como les mencionaba en la presentación, también una de las ventajas que vemos es la reutilización de licencias de Microsoft. Y les mostraré esas ventajas que hemos conseguido en algunas organizaciones y por desconocimiento no han hecho uso como de esta posible ventaja. Primero hablaré como de los servicios individuales. Azure Pipelines cuenta con posibilidad para tener un agente que ejecutará tus procesos de construcción y entrega de software gratuito. Y tú puedes auto-hostear un agente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener un agente en tu equipo local, un agente en la nube, que se comunicará con Azure Pipelines para que ejecute los procesos de integración y entrega continua. Ya si quieren un agente adicional de Microsoft, sí tiene un costo. En el caso del agente de Microsoft son $40. Y también tiene una limitante mensual que son 1800 minutos mensuales, pero el agente auto-hosteado es ilimitado. Tú ya te encargas como de gestionar su infraestructura y trabajar sobre ellas. En Azure Artifacts tenemos 2 GB gratuitos para librerías y cada gigabyte adicional serían $2. Aquí es donde está la ventaja, pero no quería pasar por alto esos 2 puntos anteriores. Pero si ustedes cuentan en sus organizaciones con licencias de Microsoft, como las de Visual Studio Professional o las de Visual Studio Enterprise, pueden aprovechar y comportarse con alguna de estas 2 licencias. Si es Visual Studio Professional, tienes posibilidad de hacer un usuario de tipo Basic Plan dentro del proyecto de Azure DevOps. Y si tienes una licencia de Visual Studio Enterprise, puedes comportarte como un usuario con este apoyo de Basic más Test Plans, porque por defecto en la versión gratuita no se considera esa opción de Test Plans, solamente mediante el pago o mediante esa licencia. Entonces, continuemos. Vamos a pasar a la presentación y veamos seguridad en Azure DevOps. Vamos a revisar estos 4 aspectos de seguridad alrededor de organización y proyectos, repositorios de código, artefactos del producto y pipelines, para finalmente mostrarles un ejercicio donde estarán visualizando cómo nosotros aplicamos seguridad alrededor del pipeline de integración y entrega continua. Veamos un poco la visión general de Azure DevOps, el directorio activo y algunas políticas y sus permisos. Volvemos de nuevo a la herramienta y vemos que yendo a la raíz de la organización tenemos la opción de Organization Setting, donde podemos observar que nosotros tenemos un directorio activo conectado a esta organización, que este directorio activo nos ayuda a gestionar desde un solo punto toda la gestión de usuarios y grupos de la organización. Esto lo recomendamos para cualquier organización porque de esa forma, incluso no solamente Azure DevOps, sino otras herramientas pueden ser integradas con el directorio activo y gestionaría desde un punto centralizado a todos tus usuarios y proyectos de la organización. Ahora a nivel de políticas y permisos, hablemos un poco de esto. Tenemos opción para habilitar o deshabilitar varios de estos puntos, como por ejemplo,
permitir o no el acceso a terceras aplicaciones vía OAuth, aunque esto lo dejamos encendido porque es como se comunica Azure Pipelines con sus agentes. En un momento les explicaré con más detalles. SSH Authentication es recomendado tenerlo habilitado porque de esta forma tus desarrolladores podrán descargarse el código y enviar nuevo código a los repositorios de una forma segura mediante SSH. Políticas de seguridad pueden tener o no los proyectos públicos. Por lo general, las organizaciones necesitan esta opción deshabilitada. Y un adicional en el caso del directorio activo, que nosotros estamos con el recurso de Azure Portal llamado Azure Active Directory, tú puedes tener unas políticas en Azure Active Directory personalizadas en el portal y posteriormente acá, habilitándolas, puedes gestionar a partir de esas políticas a tu organización de Azure DevOps. Tienes también políticas alrededor de los usuarios, como permitir el acceso a invitados externos de tu organización y de tu directorio activo. Esto se deja habilitado porque muchas veces las organizaciones, por lo general, tienen sus proveedores y ellos cuentan con un correo electrónico del proveedor que tiene otro dominio, y eso se considera un usuario externo al directorio activo de esta organización. Permitir a los administradores de proyectos invitar a nuevos usuarios. Tienen esa opción para inhabilitarla o no. Nosotros la inhabilitamos para mantener solamente la invitación a nuevos usuarios desde los administradores no de proyectos, sino de la organización. Y así aseguramos como que esa gestión de usuarios esté en un solo punto focalizado. Y petición de acceso a otros recursos. Si un usuario trata de ingresar a un recurso que no tiene acceso, puede solicitar o no acceso, siempre y cuando tengan o no habilitado este paso. Bueno, eso a grandes rasgos a nivel de las políticas, y a nivel de permisos, les explicaré como por encima cómo esto funciona. Tenemos permisos a nivel de colecciones, que la colección es la organización Making Things Happen, pero también podemos ir directamente a nuestros proyectos y tener una gestión específica por cada recurso. Entonces, aquí yo entré a la colección de usuarios válidos. Esta colección por defecto se genera con la creación de un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto llamado aprendizaje continuo. Si entro al grupo de Project Value User, fíjense que ya no tiene el término de colección, sino de project, ya este es específico para el proyecto, y allí tenemos otros grupos adicionales para gestionar nuestro proyecto. Por defecto, él crea, basado en el nombre del proyecto, un equipo para la gestión de permisos en este grupo de Project Value User, pero ustedes pueden crear sus propios grupos, como por ejemplo en mi caso yo creé en el Azure Active Directory un equipo llamado equipo Azure DevOps, aprendizaje continuo, y allí solamente me ingresé a mí. Y basado en este permiso yo podría gestionar de acuerdo a mis necesidades los permisos que ese usuario necesite. Continuemos acá con la presentación. Hablemos ahora de repositorios de código, un poco de sus políticas y permisos de repositorios, que es muy importante para DevOps. Para DevOps, uno de los recursos más importantes, aunque todos alrededor del software lo son, pero el código fuente es vital para toda la construcción y entrega del software. Y alrededor de las políticas y permisos que tenemos con este recurso, podemos observar unos puntos claves que les quiero contar por acá. Voy a ingresar directamente a la configuración de este proyecto. Entramos a repositorios y vemos nuestros repositorios. Tenemos uno específico llamado Microblob App, que alrededor del discurso vamos a tratar como de ese proyecto.
Y tenemos algunas políticas y permisos que podemos mirarla tanto de forma transversal para todos los repositorios de este proyecto, o podemos ir directamente a cada recurso y colocarle sus políticas y permisos de forma específica. Veamos las transversales, que igual son las específicas, pero aquí hablemos de algunas de ellas. A nivel de políticas de repositorios, les mencionaré dos para que se hagan una idea de este tema. Tenemos habilitada una política de repositorio que nos permite hacer commit solamente si se cumple un patrón al momento de hacer el commit al repositorio. Entonces, ¿qué nos asegura esto? Que al momento de que el desarrollador esté realizando un commit para ejecutar su construcción del software en el proceso de DevOps, de integración continua, se valide de que el usuario tenga configurado el correo electrónico del proveedor y no su correo electrónico personal o el correo electrónico que no le corresponde a esa organización, a ese proveedor como tal. Entonces nosotros tenemos en el ejemplo tecansol.com. Si yo trato de hacer un commit con mi correo electrónico personal gmail.com, él no me lo va a permitir. Y así aseguran que la trazabilidad sea coherente con el proveedor que le está prestando el servicio al cliente. Veamos otro, Maximum Path Length. Este escenario, les cuento una pequeña historia. Hace como 3 años yo estuve prestando el servicio en una organización también con DevOps y tenían un problema al descargarse un código porque era sobre un servidor de Windows Server 2011 y al momento de descargar el código tenían clases con nombres muy grandes, archivos con nombres muy grandes, y cuando se descargaba el código en el workspace de donde se hacía el proceso de integración continua, él, a pesar de que se descargaba el código, estos archivos no los podía descargar porque el path superaba 256 caracteres. Y en este caso específico fue un problema. Tuvimos que solicitarle a los equipos de desarrollo que disminuyeran el tamaño de esas clases, y en ocasiones los primeros acercamientos de solución fue: veamos dónde tenemos el workspace, ¿será que lo tenemos en un path que genera muchos caracteres? Llevémoslo a la raíz del disco duro, y sin embargo así no fue suficiente. Entonces fíjense cómo este patrón, esta política, perdón, nos ayuda a que si la habilitamos, nosotros podemos indicar que si supera ese máximo que nosotros queremos, bloquee el push hacia un proceso de integración de entrega continua para evitar esos problemas en las integraciones. Ahora veamos políticas de branch. Acá tenemos 3 ramas, que para el repositorio microblog o cualquier otro, nosotros podemos tener las ramas que necesitemos, y dependiendo de la estrategia de branching que tengamos, tendremos unas u otras. Para el ejemplo, tenemos Develop, Master y Releases, que podría acercarse mucho como a esas políticas a aplicar a una estrategia de branching como Gitflow, por ejemplo, que es bastante conocida en el mercado. Veamos una política de estas. Veamos la de Develop. Tenemos unas políticas de branching específica en los casos donde se realice un pull request. Un pull request es una solicitud que se hace de una rama a otra, pidiendo como un permiso a unos validadores de que si cumple con ciertas condiciones, integres ese cambio. Y así evitamos que hayan cambios a diestra y siniestra y puedan afectar nuestras ramas protegidas, que por eso es que aplicamos el pull request. Entonces aquí podemos ver cómo podemos aplicar una cantidad mínima de revisores. Aquí colocamos una. Podemos tener un word items asociado. Eso quiere decir que ya a nivel de DevOps incluso nos conectamos desde el pipeline y desde los repositorios
a la herramienta de boards, donde los board items vienen siendo tus historias de usuario, vienen siendo tus tareas. Necesitamos, y aquí podemos incluir lo opcional o requerido, incluso en todas tenemos como esas opciones, de si colocamos o no un comentario hacia ese asentamiento del pull request, así queda mejor trazabilidad de lo que pasa. Podemos indicar incluso los tipos de merge que aceptamos sobre alguna rama en específico. Y vemos otras opciones. Una de estas que me parece bastante importante es que si tú tienes un equipo de aseguramiento de la calidad, por decirlo de alguna manera, en tu organización, y ellos son los encargados de aceptar esos pull requests ya en ambiente como de certificación, por decir algo, tú puedes por defecto colocar un grupo que sí o sí ellos son los que tienen que validar ese cambio. Si ellos no están al momento de validar ese cambio, no se acepta el pull request, así hayan otros validadores, así otro validador cumpla con esta regla, si no forma parte de este grupo, no va a ser permitido como esa integración. Entonces, continuemos ahora con gestores de paquetes. Azure DevOps te ofrece Azure Artifacts como gestor de paquetes. Entiéndase esto como ese colaborador centralizado donde vas a tener gestionado tus librerías de software. Pongamos un ejemplo, Java cuenta con Maven, Python tiene PIP, tenemos a Node que cuenta con NPM, por ejemplo Microsoft tiene Nugget, tiene .NET también para su gestión de librerías, y Azure Artifacts te permite gestionar esto. Veamos a nivel de vistas, permisos y recursos ciertos tips orientados al tema de DevOps. Volvemos acá a la herramienta. Veamos acá. Vemos a que cargue. Azure Artifacts a nivel de DevOps y la integración continua te ayuda a que una vez tú construyas tu software y pases tus procesos de integración continua, si es una librería, tú puedes de inmediato almacenarla sin salirte de la herramienta, sin salirte del ecosistema de DevOps, de Azure DevOps. Puedes almacenarla acá mismo. Tenemos una librería de ejemplo que es Common Libs. Y a nivel de Common Libs, veamos los permisos. Los permisos son muy similares a los que le hablaba de los proyectos. Tú podrías tener un equipo encargado solamente a la gestión de librerías, o si tu equipo de operaciones va a ser el responsable de gestionar esta herramienta, le das permiso solamente a ese equipo que lo necesita. Y permiso a los pilots para que pueda hacer push directamente a Azure Artifacts al momento de integrar tus cambios. A nivel de vistas, esto es muy útil porque sabemos que en nuestras organizaciones contamos con diferentes ambientes. Esto de las vistas nos da posibilidad a tener librerías en diferentes ambientes. En el ejemplo tenemos un ambiente local, pre-release y release. Pero imagínense que local sea desarrollo, pre-release sea certificación y release sea producción, por ejemplo. Tú podrías fácilmente tener en release lo que tienes en productivo y en local ir trabajando la evolución de esa librería. Y una vez, incluso antes de que llegue a producción y sin saber si te va a afectar o no los cambios que ya tienes funcionando, tienes unos procesos de validación previos, lo cual es súper útil a nivel de DevOps porque te aseguras de integrar en diferentes ambientes previos antes de llegar a tu ambiente productivo, que es el que están consumiendo tus usuarios finales. En los recursos externos tenemos posibilidad de centralizar nuestros feeds, que los feeds son esa configuración de gestor de paquete en Azure Artifacts. Contamos con varios por defecto, que eran los que le mencionaba, de Node, por ejemplo, de Nugget, PIP, Maven. Y nosotros podemos hacer que nuestro feed
tenga también estos recursos dentro de esa comunicación al momento de utilizarlo en tus construcciones. ¿Esto en qué te ayuda? En que tú vas a tener centralizado ese punto de gestión de dependencias, sin necesidad de primero descargarte las dependencias de tus recursos externos y luego tus recursos internos de tu feed Common Libs. Y sirve de alguna forma como un repositorio virtual, por decirlo de alguna manera. Pasemos ahora a hablar un poco de Pipelines. Ya creo que se viene la parte que más le gusta a la gente. Hablemos de la arquitectura Azure Pipelines y agentes, conexiones de servicios, gestión de secretos y un ejercicio de integración y entrega continua. Para eso quiero primero mostrarles esta gráfica donde vemos un poco la arquitectura de Azure Pipelines y quiero contarles cómo funciona y cómo a nivel de seguridad podemos confiar en lo que nos ofrece Microsoft para hacer uso de su herramienta. Azure Pipelines, como les mencionaba, cuenta con unos agentes. Puedes tener un agente on-premise o puedes tener un agente en la nube. Yo tengo, por ejemplo, un agente configurado en mi equipo local y lo puedo utilizar para ejecutar mis procesos de integración y entrega continua. Pero la comunicación es importante. Queremos estar seguros de que lo que estamos haciendo en Azure Pipelines y esa comunicación desde allí, desde Azure Pipelines a nuestros agentes, sea lo más seguro posible. Y es por eso que Azure Pipelines tiene una comunicación a través de OAuth, que es un estándar de comunicación que te ayuda a cifrar ese mensaje a través de un token desde Azure Pipelines a sus agentes. El funcionamiento es que una vez nosotros configuramos el agente, él queda escuchando a Azure Pipelines y siempre está pendiente si Azure Pipelines envía como un mensaje de que un job está por ejecutarse. Y si el agente es el que está configurado para hacer su ejecución, allí empieza la comunicación. Él se descarga primero a través del token OAuth que tiene de escucha, se genera otro token, otro OAuth, pero ese OAuth va a ser efímero. Ese token va a ser efímero y va a descargarse recursos como los de Azure Repos, los repositorios de código fuente, por ejemplo. Va a descargarse también variables del pipeline, va a descargarse el job, que es esa tarea, ese paso secuencial que va a hacer hasta construir y desplegar el software. Y si tienes variables secretas, también va a comunicarla hacia la gente mediante ese token efímero. Una vez completada la secuencia de tareas, ese token es destruido. El primero comunica, le dice a Azure Pipelines si su tarea fue exitosa o no, y destruye el token. Esto pasa siempre que se ejecuta un proceso de integración continua a nivel de DevOps, sucede ese ciclo que le acabo de mencionar. Ahora veamos en la herramienta un poco cómo tenemos esto configurado. Acá los agentes los configuramos en Organization Settings. Vemos una sección de pipelines y en ella en Pools, que un Pools de agentes es como un grupo de agentes que nosotros al crear un pool ahí podemos configurar una serie de agentes que van a estar disponibles para los jobs que se ejecuten basados en ese pool. Por ejemplo, si tenemos un pool de agentes con 5 agentes y 5 están disponibles al momento de ejecutar un job, él va a elegir el primero que escuche. Pero si los 5 están ya utilizándose y un sexto intenta utilizarlo, debemos esperar a que termine, alguno quede desocupado y se ejecuta ese proceso de construcción del pipeline en la integración y entrega continua. Vemos que por defecto él tiene Azure Pipelines, este es el maestro que les mencionaba, y tenemos un agente por defecto que nos entrega la propia herramienta. Yo creé 2 pools de agentes, uno para
gestionar construcciones en la nube y otro para el despliegue de la aplicación en un ambiente on-premise. El de aprendizaje continuo tenemos uno solo. Este agente se encuentra en Azure Portal. Está directamente allá, lo gestiona allá porque era mucho más rápido la construcción y entrega de software, la construcción del software, porque tiene mayor capacidad de cómputo que la máquina on-premise. Y aseguro que la construcción sea mucho más rápida y eficiente. Y una vez completado esa sesión de construcción, es decir, la integración continua, yo puedo utilizar otro agente para encargarse del despliegue y solamente lo que hace es obtener ese artefacto que quiero desplegar y llevarlo al ambiente que necesito. Y por otra parte tengo el on-premise, que es este que les mencionaba, este también está online. Ahora veamos directamente un pipeline que tenemos acá en aprendizaje continuo. Entro directamente a la sección de Azure Pipelines, tenemos este pipeline microblog app y lo voy a colocar a ejecutar, pero mientras voy a ir explicándoles qué voy haciendo, qué va haciendo este proceso. Primero vemos que contamos con dos stages, uno de integración continua y uno de entrega continua. El de integración continua tiene una serie de pasos donde vamos asegurando varios puntos alrededor de la seguridad para que ese software construido no se escape solamente de que mi orquestador sea seguro, sino que también ese proceso de construcción valide varios temas de seguridad. Acá vemos el primero, Git Secret Check. Aquí reviso como a nivel de Git si hubieron secretos almacenados en alguno de los commits realizados por el equipo. Vemos instalación de dependencias, hay unas pruebas, unas pruebas de seguridad de análisis de código estático, pero todo esto que vemos acá, preferiblemente vamos a observarlo en la siguiente diapositiva, mientras se va ejecutando el pipeline. Y es a través de esto. Todo lo que estoy haciendo en el proceso que acabo de ejecutar es esta serie de pasos que vemos a continuación. Entonces, el ciclo de DevOps para alrededor de la herramienta de Azure Pipeline, el ciclo de integración y entrega de software, se desprende a partir de que el desarrollador realiza un commit a Azure Repos. Al momento de hacer ese commit, ya Azure Pipeline entra en juego para ejecutar el job que yo acabo de hacer en la herramienta. Entonces tenemos una herramienta llamada Trufflehawk que se encarga de revisar dentro del proyecto, como les mencionaba, si algún commit cuenta con secretos. Él específicamente no va a saber si algo es un secreto o no. Él lo que va a decir es si a través de unos patrones de strings, él va a poder identificar algunos patrones sospechosos y te los va a notificar para que tú los observes y veas si son necesarios evaluar o si son falsas alarmas. Incluso puedes como excluir algunos paths si ya los consideras que no son necesarios revisar. Instalamos luego dependencias, hacemos un análisis de chequeo de dependencias con una herramienta llamada White Source Vault. Esa herramienta propiamente la utilizamos para ver si hay vulnerabilidades en las librerías open source. Veamos acá, miren cómo nos da un reporte esta herramienta y nos indica si hay vulnerabilidades sobre esas librerías que estamos usando y ya queda de parte del área de seguridad validarlo, dar recomendaciones. Quizás, por ejemplo, en este caso Bootstrap ya está por la versión 4, entonces en recomendaciones a mejorarla, eso por decirlo de alguna forma. Luego en el gráfico tenemos pruebas unitarias, tenemos análisis de código estáticos que aquí están las siglas SAST, que es análisis de código estático
que se hace directamente a la aplicación. No dejamos que la aplicación se despliegue para darnos cuenta si hay temas de seguridad que revisar. Nos damos cuenta mucho antes, antes de construir el software incluso. Entonces, veamos un ejemplo de eso. Acá tenemos una integración con Sonar Cloud, donde ya la herramienta nos indica un punto de seguridad. Fíjense cómo él encontró un punto de vulnerabilidad en el software. Y si vamos como al detalle, ya la herramienta nos ayuda a solucionarlo. Esto es muy útil para las organizaciones, de inmediato se dan cuenta si el proceso de construcción está teniendo algún problema en ese aspecto de seguridad. Docker, compilamos el proyecto con Docker y antes de hacer push de la imagen, fíjense cómo hacemos un análisis de imagen de Docker con Aquasec. Esto es una organización que se encarga de temas de seguridad y una de las herramientas que tiene es Trivi. Trivi se encarga de ejecutar un análisis de seguridad directamente a la imagen que queremos subir al contenedor de imágenes o el registry que ustedes tengan. Si vemos directamente en los logs, podemos como observar esos puntos. Permítanme acá mostrarles, este es el proceso que acabo de ejecutar hace un momento. Entonces, fíjense como el escaneo de imágenes con Trivi, él nos identifica si hay algún punto crítico a nivel de la imagen de Docker que construimos. Entonces, en este caso no hubo ninguna. Sobre cada uno de esos puntos que les estoy mencionando, podemos tener puertas de calidad, que también son conocidos como Quality Gates. Para el ejercicio yo dejé y permití que continuara todo el proceso, pero ustedes pueden tener puertas de seguridad y políticas de seguridad alrededor de todo esto, y errores como los que vimos de vulnerabilidad en Sonar pueden evitar que continúe el proceso de integración continua o de entrega continua. Y eso es parte de lo que queremos lograr en DevOps. Posterior a la publicación, ya tenemos, fíjense que todo esto sucedió, toda la integración sucedió en el agente cloud. Luego tenemos un agente on-premise, donde tenemos un despliegue en Kubernetes. Se pueden hacer pruebas funcionales. En el ejercicio no están, pero ustedes acá pueden agregar diferentes pruebas dependiendo ya de la naturaleza del proyecto. Y como el escenario que traímos es más alrededor de seguridad, si hablamos como más en detalle de análisis dinámico de seguridad, que en este caso es con la herramienta WASP Proxy. Esta herramienta nos ayuda a que una vez desplegado el software en un ambiente como de desarrollo, por ejemplo, de certificación, tú antes de ir a producción y validar que algo está bien o mal, puedes ejecutar ese análisis dinámico de seguridad y tener un reporte como el siguiente. Fíjense lo que nos entrega Proxy, nos entrega un análisis de vulnerabilidades directamente en el servidor donde nosotros estamos ejecutando ese análisis, ya no desde lo estático como Sonar, sino desde el perímetro. Incluso en el caso de WASP es muy recomendado porque es una organización encargada en trabajar en temas de seguridad, se basa en muchos estándares de seguridad y la herramienta es muy recomendada por ser open source, incluso para el provecho de este uso en sus proyectos. Y ya para finalizar, que no queríamos dejarlo por fuera, con Azure DevOps puedes medir la evolución de tu proyecto. Ahí vimos que contamos con Azure Boards, donde puedes tener unos tableros como de Kanban, de Scrum, y ahí puedes tener tus avances del equipo, puedes ver la velocidad del equipo, puedes visualizar si están cumpliendo o no sus tareas. Y a nivel del pipelines, incluso puedes visualizar si tus pipelines están siendo ejecutados correctamente, cuál es tu tasa de despliegue exitosa, cómo está tu cobertura de código de tu proyecto, cómo está tu ejecución de pruebas.
si están siendo efectivas o no. Entonces, la herramienta realmente nos da todas las necesidades a nivel del ecosistema de DevOps para trabajar fácilmente con ellas. Incluso pequeñas organizaciones pueden aprovechar de esta herramienta y, por supuesto, que también grandes organizaciones. Eso sería todo el espacio, muchachos. Muchas gracias. Ahora podemos pasar a las preguntas. No sé si hay, Mónica. Muy bien, Andy, muchas gracias por compartirnos pues en este espacio tu conocimiento. Tenemos efectivamente dos preguntas. La primera de ellas la hace Caterine Rodrigo, la responde Jimmy, y la pregunta es: si dentro de las etapas C y CD consideras hacer SAST al código de las pruebas automatizadas. Jimmy, toma la palabra. Hola, Caterina, buenas tardes. Sí, frente, digamos, a las pruebas automatizadas, lo ideal es que como ellas también se codifica, se realiza codificación dependiendo de la tecnología que se utilice, ya sea Java, ya sea Python o ya sea en .NET. Efectivamente, según el patrón que tenga, es recomendable realizar algún análisis estático de código, si es manejado a nivel de código fuente que se maneja. Si es a través de alguna plantilla como JMeter o alguna otra herramienta que te genere digamos, set de pruebas automático, no sería recomendable. Muy bien, muchas gracias, Jimmy. También nos escribe Santiago Giraldo con una pregunta que es si recomiendan utilizar los agentes de Azure o agentes propios. Lo digo por la administración de ellos. No sé si Jimmy, Jono o Andy pueden darle respuesta a esta pregunta. Bueno, ¿qué tal, Santiago? Bueno, digamos que eso depende de cada necesidad. Para algunos procesos, ya digamos en grandes organizaciones, pues los agentes de Azure son digamos, algo limitados en cuanto a algunas funcionalidades y más que todo para el rendimiento de algunos temas que se tienen. Digamos, para ello hay otros temas que son, digamos, de alguna carga como más específica dentro de la organización, en alguna parte donde se manejan diferentes proyectos, diferentes lenguajes, es mejor tener algunos agentes propios. Igual algunas estrategias que se pueden, digamos, implementar es para ciertos procesos que se requieran dentro de alguna organización, digamos, algunos proyectos, se puede utilizar agentes propios en Azure, y para otro tipo de proyectos específicos o para otros proyectos que tengan dentro de la organización, se pueden tener algunos agentes propios. Yo quisiera complementar también a lo que comenta John, Santiago. Bueno, una de las cosas a tener en cuenta al momento de seleccionar un agente propio de Azure DevOps, o tuyo, o de tu organización, son las capacidades que tienen esos agentes que ya te otorga Azure DevOps, porque ciertamente puede que cumpla con muchos temas estándares del mercado, como a su vez no. Por ejemplo, por defecto, la máquina que te otorga trabaja con una versión de .NET Core que no es la de tu proyecto. Entonces, en ese caso, ya tú no puedes como hacer algo al respecto, no puedes cambiar como esa infraestructura que ya te está ofreciendo Azure DevOps. Entonces, en ese caso específico, podrías aprovisionar tu propia máquina que va a tener tus capacidades particulares para ejecutar tus pipelines con las herramientas y versiones que tú necesitas en tu proyecto. Muy bien, Andy, muchas gracias a los dos por la respuesta. Santiago también les extiende el agradecimiento. Para continuar con la ronda de preguntas, quiero invitarlos a llenar el formulario que acabo de enviar por el chat. Esto es para cerciorarnos de haber cumplido como con la promesa del espacio y pues seguir mejorando continuamente. Viene otra pregunta, como les contaba, que hace Miguel Ángel, y es si el uso de white source debería darse para ciclos de integración dados en la construcción de features
o por temas de performance del pipeline conviene más en despliegue sobre ramas de certificación y claro, en su momento ramas de despliegue productivos. Listo, hola Miguel. Con relación a White Source, digamos que es como una herramienta que nos permite validar sobre todo librerías que se estén utilizando en la etapa de desarrollo. Es recomendable en las ramas, según digamos la metodología de branching que esté manejando, es siempre hacerle a la rama developer, a cuando hagan el pull request, hacer como esa revisión, ¿sí? Ya que las otras ramas, cuando están en la construcción del software, varían mucho. Por último, hace un momento, pues Caterine nos había dejado una pregunta extensiva acerca de SAST, y es ¿por qué no hacer SAST antes de cada paso entre ambientes? Hola, Kate. Espero que esté bien. Bueno, te respondo. Por ejemplo, eso depende también como de la estrategia de despliegue que tengan. Pero si están construyendo el software en un solo punto y ya el despliegue se basa en esa misma construcción, la hacemos una sola vez en esa etapa de la construcción del software. Que por ejemplo sería tu etapa de integración continua de tu rama de desarrollo. Pero no sé si tu organización, por ejemplo, tiene siempre integra las diferentes etapas, si necesitarías por cada rama realizar tu análisis de código estático, ya que estás integrando algo que viene de otra rama. Y es mejor como validarlo. Incluso siempre se trata de hacer con Sonar, por ejemplo. Perfecto. Por ahora son todas las preguntas que tenemos. Los invito entonces a todos a seguir en contacto, a que si tienen cualquier inquietud sobre este u otros temas relacionados con DevOps, entrega de valor y desarrollo de software, pues como les decía al inicio, de calidad, escalable, etcétera, pues nos lo hagan saber a través de nuestros canales de contacto. Muchas gracias por su asistencia a este espacio. Feliz tarde.